esto está creciendo en proporciones que se escapan ya de nuestras manos. Y es allí cuando ya no podemos controlar las cosas, es que el hombre se da cuenta de quién es. Verdaderamente tan solamente somos frágiles, completamente frágiles. Y aún los cristianos somos frágiles. Un día estamos, otro día no, cualquier cosa puede pasar. Pero algo que no es frágil, que es eterno, que trasciende en el tiempo y que en medio de esta situación que estamos todos siendo afectados, algo que yo puedo darle gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de poder llegar a nuestras casas y poder hacer un alto a la vida rutinaria y a las cosas que teníamos por plan en nuestros día a día. El Señor ha querido que tú y yo estemos hoy en casa para prestarle atención a cosas que tal vez tú y yo ya dejamos de prestarle atención. Hoy el Señor nos tiene en nuestras casas para que compartamos más con la familia y para muchos de nosotros tal vez un desafío porque es más fácil cuando estás fuera de casa y a la distancia lidiar con muchas cosas en la parte de la relación con la familia, con los padres, con los hermanos. Pero cuando pasas ya mismo 15 días con ellos, es un desafío para algunos de nosotros que quizás no tenemos muy bien desarrollados esos lazos. Pero creo que este es un tiempo que el Señor ha querido para que nosotros esas cosas. Me llama mucho la atención cuando al Señor Jesús le dijeron, bueno, ¿cómo podrías resumirnos, Señor, la ley que Moisés nos manda a obedecer? Y él dijo claramente dos cosas, amarás al Señor tu Dios. Y el otro mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que eres en sí, como resumen. Y creo que este es un tiempo para que vayamos a considerar estos dos mandamientos. Amar al Señor y también amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es eso de como a mí mismo? Yo creo que es tan simple como ver que nosotros en verdad valoramos mucho nuestra vida. Ahora usamos la mascarilla, estamos poniéndonos gel constantemente en las manos y estamos pasando en casa teniendo este tipo de reuniones, pero con la idea de no estar afuera, evitando que nuestra vida sea afectada. Así amamos tanto nuestra vida. Así amamos tanto que la protegemos al punto de evitar que nos afecte algo de afuera. Pero también cuando el Señor Jesús dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos quiere hacer ver que así como amamos nuestra vida, que le dedicamos tiempo a cosas que para nosotros son importantes, como ir al gimnasio, comer bien, pero cuando hablamos ya también del pecado que nos ha afectado y que hace que nos amemos más allá de la cuenta, y ya caigamos un poco en la vanidad. O sea, el punto es que en este tiempo creo yo que nosotros necesitamos amar a los demás como hemos dedicado tiempo allá afuera para nosotros. Y para mí mismo es un desafío porque toda mi vida antes de la pandemia giraba en estar afuera, más en casa, haciendo cosas de la iglesia, haciendo cosas del trabajo. Y hoy estoy aquí y el Señor me dice, bueno, aquí debes ahora amar. Y tu prójimo aquí, ¿quién es? En este caso mío, mi mamá, mis hermanos. Y he estado siendo desafiado. Bueno, yo en esta tarde quería compartirles algo rápidamente. Yo sé que el tiempo virtual a veces puede fallar un poco, porque no estamos en Estados Unidos o en Canadá, donde el internet, como se ve en las películas, fluye y se puede conversar muy rápidamente y sin interrupciones, pero aquí en cualquier momento CNT, por lo menos para mí, me falla y se cae todo esto, así que voy a tratar de ser bastante breve. Pero bueno, solamente quería partir de eso. De manera personal, el Señor a mí me tiene reflexionando mucho sobre esto, amar a Él y amar al prójimo. Y una de las cosas que quería compartirles a ustedes, ya entrando en el tema con la reflexión, es que si el Señor nos tiene en este tiempo, es muy importante irnos hacia su palabra para poder encontrarle sentido a este tiempo. No dejemos que las redes sociales o lo que nos dicen los demás por llamadas o por mensajes dirijan el sentido de este tiempo. Yo creo que ustedes y yo como creyentes y como jóvenes, que hace poco leíamos un versículo, ¿no? que tratemos de que ninguno tenga en poco nuestra juventud. Y entre esos ni nosotros mismos. Entonces, el tiempo que ahora estamos en casa, dediquémoslo para poder encontrar
encontrar en Dios el sentido. Y yo quería, en cuanto a eso, traerles un pasaje que me gustaría que si ustedes lo tienen allí en una Biblia o su Biblia como aplicación, lo puedan buscar. Quizás es uno que tú y yo conocemos y se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Quizás tú y yo ya lo conocemos y muchas veces lo hemos leído, pero creo que es importante que ahora en este tiempo nosotros, en este tiempo de pausa, en este tiempo de espera y en este tiempo que tenemos para largo, porque créanme muchachos que nos dicen 15 días, pero ¿y si el Señor, que es el que tiene la última palabra, nos quiere más tiempo adentro? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Tal vez podemos caer en la ansiedad, pero es tiempo de recordar las cosas que nos vienen enseñando desde niños, ¿no? Orar, leer la palabra, animarnos los unos a los otros. Y creo que este es un tiempo para hacerlo. Y pensando en eso de ver lo que dice Dios en su palabra, me gustaría que nosotros veamos en este momento rápidamente lo que dice la palabra del Señor en Efesios 5, 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y creo que para partir en esta reflexión me gustaría tomar este último versículo que dice, sino que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una de las cosas que se elogia en la palabra es la vida de hombres y mujeres que son capaces de discernir la voluntad de Dios en medio de los tiempos que les tocó vivir. No somos los primeros ni los últimos hasta que el Señor nos llame como iglesia, que hemos padecido situaciones de prueba. Nuestros primeros hermanos en la fe, allá por el primer siglo, padecieron pruebas pero muy difíciles. Pero ellos aprendieron a discernir el tiempo. Esto de discernir el tiempo me lleva a pensar en que hay cosas que se escapan a mi manera de ver. Hay cosas que están más allá de mi perspectiva, de mi entendimiento. Y de ahí surgen las dudas y surgen las muchas preguntas que quisiéramos hacerle a Dios sobre esta pandemia. Pero hay cosas que Él no nos va a responder. Y hay otras que sí, pero por su palabra. El Señor nos manda que nosotros seamos capaces de entender lo que Él viene haciendo en su voluntad. Yo quiero animarles a que ustedes vean la vida de nosotros los hombres como una historia que se va desarrollando con un principio, pero que tiene un fin que solamente Dios conoce. Y que Él es el que va entretejiendo los hilos de esta historia, no nosotros. Aparentemente nosotros nacemos, pero es porque lo permite. Aparentemente nosotros vamos creciendo y vamos tomando decisiones dónde estudiar, con quién casarme. Y aparentemente nosotros controlamos ciertas cosas, pero no es así. Es el Señor el que controla toda la historia nuestra. Y ahora que tú y yo le conocemos, nos pide que entonces comencemos a ver las cosas en esta tierra, en este mundo caído, desde su perspectiva, desde su mirada. Y esto es su palabra. Entonces, entendiendo bien lo que es la voluntad del Señor, me lleva entonces a pensar en lo que me dice en los primeros versículos. Mirad pues con diligencia. Y quiero aquí hacer un detenimiento. Cuando el apóstol Pablo nos pide hacer esto, de detenernos y mirar, nos pone allí una palabra muy interesante, diligencia. Es decir, con una intención clara y sincera de querer hacerlo por conciencia. Tú y yo estamos ahora en este tiempo de cuarentena, en esta pandemia, en esta epidemia que solamente el Señor sabe cuándo se acabará. Pero nosotros necesitamos dedicarle tiempo a cosas importantes. Por eso es que aquí ese sentido de mirar es detenerme a hacer una pausa y considerar en este momento cómo ando. La vida cristiana de todo creyente, sea joven o sea adulto, tiene un inicio cuando entiende su condición de necesitar a Dios por su pecado que lo condena y que lo separa eternamente de Él, y entiende que Cristo es
el don dado por el Dios Padre para que nosotros ahora, por la fe en Cristo, podamos tener una relación con Él y estar en paz con Él. Pero entiende que allí empezó todo, pero no terminó allí. Tú y yo, queridos jóvenes, somos llamados a avanzar en nuestra vida cristiana. Esto es más o menos como lo más básico de caminar, un paso a la vez. Mi pie derecho inicia, mi pie izquierdo le sigue. Y así cada suma de pasos me va llevando a avanzar. La vida cristiana es un avance constante, no un periodo de estancamiento. Puede haber momentos difíciles en los cuales no entendemos muchas cosas, pero nos llama el Señor a avanzar. Y es interesante que Él nos pide que nosotros observemos cómo andamos. Porque una cosa es saber hacia dónde voy, pero otra es saber cómo me estoy dirigiendo hacia ese lugar. Y el Señor nos pide que en este tiempo nosotros podamos considerar aquello. Hay muchas cosas que en esta pausa debemos ver. Y una de ellas es cómo hemos venido andando. La palabra del Señor dice que del hombre es hacer planes, pero que Él es el que los confirma o al final los desecha y nos dice, no, ese no es el camino, no es lo que yo tengo para ti. Es un tiempo para que tú y yo, y lo digo porque yo también estoy con muchas preguntas para Dios en este tiempo, con muchas cosas que el Señor me está mostrando en su palabra y me desafía, pero me lleva, y a lo largo de esta semana me ha llevado a pensar seriamente en cómo estoy andando. ¿Qué planes yo venía trayendo antes de esta pandemia? ¿Qué planes yo venía dando por sentado que así iban a ser antes de todo esto? Pero el Señor ahora me tiene aquí reflexionando si en verdad vale la pena gastar mis años de vida, gastar mis recursos, mis fuerzas, mis ganas en cosas que tal vez no valen la pena. Yo te animo a que tú te tomes un tiempo en este periodo de prueba para reflexionar sobre tu vida, porque, querido joven, es tu vida, es una sola. No sabemos si en este tiempo de prueba alguna de esas vidas acabarán. No podemos decir. Somos optimistas, somos llenos de esperanza, pero alguno de nosotros puede saber que al final de este tiempo podrá salir. El Señor lo conoce. Por eso es que deben aprovechar, andar de manera diligente. La vida cristiana es un constante caminar, es un constante toma de decisiones de despojar. La Biblia, el Nuevo Testamento está completa de esta idea, de despojarme de algo para tomar otra cosa. Pero esta otra cosa, la que Dios me da a mí. Y eso es algo que en la vida del joven casi no se le valora. Porque muchas veces decimos, yo todavía tengo años por delante para hacer cambios, para despojar o dejar cosas que hoy todavía pienso que hay tiempo para disfrutarlas. Pero, ¿qué si este es el tiempo en el que el Señor te está diciendo, no, yo no quiero eso, quiero que tú entiendas, quiero que, Boris, tú comprendas que tu vida es tan valiosa para mí que yo envié a Jesús a morir en una cruz por ti. Y por eso quiero que entiendas que tu vida debe despojarse de aquellas cosas que llevaron a Cristo hacia esa cruz. Y que tomes aquellas cosas que verdaderamente yo te quiero dar en el tiempo de este caminar, de este avanzar. Así que, primera pregunta, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Hacia dónde la estás dirigiendo? ¿Estás considerando a Dios en tus planes? ¿Estás considerando a Dios en aquello que has trazado como una ruta? ¿Esa ruta está encaminada en la misma ruta de Dios? Creo que esa es una reflexión que deberíamos tener, porque dice el apóstol, no miremos pues con diligencia cómo andamos. Una primera cosa es ver cómo andamos en este tiempo. Y yo creo que es un tiempo para que nosotros también podamos volver a Dios en arrepentimiento y fe. Si tú eres alguien que has estado caminando lejos de ese andar que deberíamos tener bajo la guía de la palabra de Dios, bajo la guía de su Espíritu que nos lleva a la palabra de Dios, es tiempo de que tú y yo hagamos una reflexión sincera y digamos, tengo que hacer un reajuste, y ese reajuste es decir, me arrepiento y decirle a Dios, aquí estoy. Yo he pasado ya 2 vigilias así mismo en grupos virtuales y la última que tuvimos fue una muy hermosa vigilia porque pudimos tener un tiempo donde lloramos,
y muchos desconsoladamente reconocieron que estaban mal. Habrá sido necesario que todo esto pase para que la iglesia entienda que no siempre lo que la iglesia hace es lo que el Señor quiere. Porque es muy fácil perderse en ese caminar cuando no escucho a la voz de aquel que es la cabeza. Y es muy fácil perderse en mi vida cristiana cuando no escucho a Dios. Entonces, hagamos un alto y volvámonos al Señor y volvámonos a aquel que nos está diciendo que es importante que consideremos cómo andamos. Ahora dice el versículo 15, no como necios, sino como sabios. Y esto es otra cosa interesante. A lo largo de la Biblia, inclusive hay un libro donde estos dos prototipos de personas se mencionan en todo el libro, como es el libro de Proverbios. Los Salmos también hablan mucho acerca del sabio y el necio. Y a lo largo de la Biblia tenemos ejemplos de vida de hombres y mujeres que tomaron la decisión de caminar en necedad o en sabiduría. Yo quiero decirte, querido joven, que la Biblia nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quiero partir desde allí, porque aquí hay una clara intención del apóstol Pablo de que nosotros entendamos que no nos define quien nosotros decimos que somos, sino que nos define nuestro proceder. Es decir, lo que hacemos dice en realidad quiénes somos. Necios o sabios. Hay una gran diferencia y creo que si yo les explico un poco algo de lo que es ser, ustedes enterarán lo que es ya ser necio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ser sabio es alguien que tiene presente al Señor, porque dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero no un temor así como el de ahora de no querer contagiarme. Es un temor de decir, el Señor es el Señor. El Señor es santo, el Señor es justo, el Señor es verdadero. El Señor es quien todo lo ve. Y no solo que todo lo ve, sino que todo lo que ve lo juzgará. Esa es más o menos la idea de el proverbista cuando nos quiere llevar a considerar que el principio de la sabiduría es el temor a aquel Dios. Porque entiendo a la luz de su palabra que Él es más grande de lo que yo puedo llegar a imaginarme en mi caminar hacia Él. Para más o menos ponernos un ejemplo, cuando la Biblia dice la palabra santo y nos quiere manifestar la idea de que Dios es santo, la idea es que no solamente que no tiene pecado, sino que es un Dios que está en un sitio y en un nivel incomparablemente a los hombres. Es decir, Él está en un nivel único, separado de nosotros completamente. Él nunca será igual. Y no podemos tratarlo igual como nos tratamos entre nosotros, porque Él es santo. Él es justo, es decir, Él condena y dará el pago que se merece quien lo merece. Y pensando en esto, en esta semana he reflexionado mucho y digo, Señor, esto que nos estamos pasando en realidad es algo leve, porque si por quienes somos tú deberías castigarnos, ya hace tiempo deberíamos estar exterminados, pero el Señor ha sido fiel en tenernos, porque esa justicia en Cristo se ha manifestado a los hombres, y por eso es que hay muchos que el Señor por misericordia nos tiene, pero nos tiene para que aprendamos a andar bien, no como necios, sino como sabios. Sabio es aquel que tiene presente al Señor en su vida. Sabio es aquel que pone las cosas en perspectiva y dice, y quisiera leerles yo un versículo que me gusta mucho a mí, que se encuentra en Colosenses, capítulo 3. Si lo tienen allí, pueden acompañarme. Colosenses, capítulo 3, versículos 2 y 4. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Quisiera que pongamos aquí énfasis en lo que dice el apóstol, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquel joven que quiere vivir en sabiduría, entiende que aunque está de paso en este mundo, no se puede dedicar a echar raíces en este mundo, porque no somos de aquí. Pero es muy difícil tener esta manera de ver cuando todo lo que hacemos lo hacemos aquí, cuando todas las relaciones que desarrollamos las hacemos aquí. Por eso es que
Nuestro ser espiritual necesita ser desafiado diariamente con la palabra de Dios para que veamos las cosas en perspectiva eterna. Y es que no somos de aquí. Somos de un lugar especial al que el Señor dijo que se fue a preparar moradas para nosotros. Entonces, pongamos en este tiempo la mirada en las cosas de arriba. Si el Señor a ti y a mí nos tiene ahora en casa, no es para que no gocemos del tiempo en familia. No es para que no gocemos del tiempo de hacer otras cosas que tal vez no le hemos prestado la importancia y ahora estamos como para arreglar algo, pintar algo. Pero, y no digo que está mal ver películas y series y todo eso, es una manera de distraer el tanto tiempo que tenemos. Pero es un tiempo para también pensar en eso. ¿Qué tanto le damos de nuestro tiempo a pensar en las cosas de arriba? ¿Qué tanto en verdad nos proyectamos hacia allá? Podemos decir que cuando terminamos el día, nuestro último pensamiento, Señor, ya quiero estar en casa. Tal vez ahora es así, o quizás todavía estás luchando con la idea de que Dios, yo no quiero morir. Pero cuando tú entiendes que tu ciudadanía ya no está aquí, como decía el apóstol Pablo, porque para mí morir es ganancia. No llega un hombre de la noche a la mañana a decir esto, sino es porque ha empezado a ver las cosas a la luz de la eternidad. Eso es lo que hace alguien que decide no ser necio, sino ser sabio, redimiendo bien el tiempo. Y dice, aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Yo creo que si nosotros pudiésemos poner una imagen al lado de esa última palabra, los días son malos, sería esto que estamos viviendo y que cada día va aumentando las cifras en el mundo y entre nosotros, también los ecuatorianos, de los muertos y contagiados. Días malos, donde hay inseguridad, donde hay mucho, donde lo que se vive es desesperanza, donde lo que se tiene es pronóstico de días peores, porque hablan de la economía, hablan de la situación política del actual gobierno. Y sumándole lo que ya estamos pasando, pero la Biblia nos manda de que los días son malos. Y quiero que nosotros lo veamos desde la perspectiva de Dios. Dios ve desde arriba, desde la vista espiritual eterna de las cosas, como un periodo de tiempo, como un tiempo en el cual su creación se desafió a ir en contra de Él. Y lo que dijo Él al primer representante de la raza humana fue que el día que comieras de ese árbol, ciertamente ese día morirás. Y desde allí fue anunciado un decreto universal para todos nosotros de que íbamos a morir. Pero la muerte no es el problema más grande, es la muerte eterna. Y muchos en este tiempo no entienden que están separados de Dios. Ese es el problema más grande, es la dificultad más grande que tenemos. Y el Señor nos manda a que entendamos que eso significa que los días son malos. Es decir, hay mucha gente que día a día muere mucho más por muchas otras razones que el coronavirus, pero muere y mueren sin Cristo a una condenación sin solución final si no le conocen al Señor. Los días son malos, los días son difíciles. Ahora quiero también que pensemos en que los días malos también son oportunidades para poder pensar en qué puedo hacer para el Señor. Y es aquí donde me quiero detener un poco, porque quiero que entendamos que mientras estamos en casa y los días son malos, la Biblia nos manda a aprovechar el tiempo. ¿Qué podemos hacer ahora? Entonces son las últimas cosas que el Señor me ha estado mostrando a lo largo de este tiempo. Y una de ellas es que si quiero aprovechar bien el tiempo, si yo como joven quiero aprovechar bien el tiempo, ahora en el que estoy, debo dedicarme a hacer lo que quizás antes no hacía, es decir, planificar mi día. Antes quizás yo me levantaba y salía y hacía lo que intuitivamente iba dándose en el día. Y a veces tenía lapsos donde no había provecho de ese tiempo, tal vez. Estamos en la casa y a veces somos tentados a estar mucho más tiempo acostados, viendo las redes, o somos tentados para mí también a ir cada cierta media hora a la nevera y comerme algo, a estar viendo alguna serie. Pero ¿cómo yo puedo aprovechar ahora como creyente este tiempo en el que espero al Señor? Entonces yo quiero darles solamente 4 recomendaciones a la luz de la palabra. Y la primera es crecer en la palabra. Yo creo que este es un tiempo para que tú, querido joven, y yo nos desafiemos
a entender lo que dice el apóstol Pablo cuando le dice que toda la escritura es inspirada por él y útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hay dos cosas que en la vida de un hombre sabio y una mujer sabia deben estar en claro. Entender que la palabra de Dios es inspirada, es decir, es la voz de él. Es algo que sale de él y que quiere que yo conozca. Y por eso debo darle la importancia en este tiempo para ir y sumergirme. Lee un libro de la Biblia, lee un personaje, sobre la vida de un personaje de la Biblia. Si quieres, como yo he estado haciendo, digo, bueno, hay que estar orando en este tiempo, Señor, quiero aprender a orar más como tu palabra me manda. Entonces he estado resaltando las sobre la oración y me he dado cuenta que muchas veces oramos alejados completamente de lo que es el sentido de la oración según la Biblia. Porque la oración en la Biblia no se trata de mí, de pedir para mí cosas triviales, cosas de pasajeras. Si tú y yo nos vamos a la Biblia, vamos a ver que la oración tiene más el sentido de entender que la vida es una guerra y que los tiempos son malos. Entonces yo debo orar por cosas que en este tiempo malo, que en esta guerra yo necesito. ¿Y qué necesito? Y cosas, pero ¿cómo llego a esto? Cuando voy a la palabra, crecer en la palabra. La palabra de Dios es inspirada, es útil. Y la palabra de Dios es suficiente para mí en estos tiempos, porque dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Si yo no creo verdaderamente que la palabra de Dios es inspirada, no le voy a prestar atención. Si yo no creo que la palabra es suficiente para la vida del creyente, yo no la voy a aplicar. ¿Cómo has estado tú en este tiempo antes de la pandemia? Quizás tan simplemente la palabra como algo simbólico del cristiano. El hermanito va con su Biblia bajo la Biblia y ese es un hermanito, pero no, la Biblia está aquí y por siglos ha estado con nosotros. Sabemos que es inspirada por Dios, es la voz que Dios quiere que tú y yo conozcamos y es suficiente. Si tú y yo necesitamos consuelo en este tiempo, yo no sé si alguno de ustedes ha pedido un familiar, pero me ha tocado recibir llamadas de hermanos, porque esto es a nivel del mundo, que sufren por esta enfermedad, porque algún familiar ha partido, porque alguien está confirmado como contagiado. Un amigo mío que es de Guayaquil, pero está sirviendo en Santa Elena, está por recibir los resultados de su examen, es médico, él es un médico apasionado, sirve al Señor con todo su corazón, pero el otro día conversábamos y me dice, estoy en esta situación, solo te pido que ores. Somos vulnerables, entonces yo necesito ir a la palabra y entender que la palabra es suficiente. Yo le decía a él, hoy más que nunca, vayamos a la Biblia y creámosle a las promesas de Dios, que tienen que ver mucho más con cosas futuras que cosas en esta tierra, pero Él tiene promesas, pero yo debo creerle. Otra cosa que, primero, entonces yo debo aprovechar este tiempo para crecer en la palabra y esa es tu responsabilidad, joven. No de tu pastor, no de Denise, es de cada uno de nosotros. Y si en este tiempo no lo hacemos, entonces no sé cuándo. Porque este tiempo es el tiempo en el que nuestra vida pende de un hilo, porque en cualquier momento salgo y si me contagio y muero. Pero es el tiempo para sumergirme en la palabra. Otra cosa que podemos hacer para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, la gente muere, es tener compasión. Tener compasión en estos tiempos. ¿Y cómo yo puedo tener compasión? Dice Gálatas 6:10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La Biblia en esto es muy claro y tiene que ver mucho con amar al prójimo. Lo que decía el Señor Jesús. Yo en este tiempo de espera puedo tener compasión. Hay muchos hermanos entre nosotros que están pasando necesidad y ustedes lo saben, porque no tienen cómo proveerse de los recursos que tal vez tú y yo sí tenemos. Pero ¿te has puesto a pensar cómo están pasando ellos? Yo sé que ahora es un desafío salir, pero hace días atrás me tocó organizarme para poder atender a una necesidad. Créanme que yo iba con algunas cosas que pudimos recoger para llevarle a esta persona, a esta hermana, pero yo iba orando y recitando el Salmo 23 porque tenía que caminar mucho. Decía, Señor, guárdame, pero yo no veía a nadie. Y yo decía después, Señor, ¿por qué me pongo ansioso si no hay nadie?
Entonces caminé y llegué. No saben cuánto gozo y lágrimas hubo en la hermana. Le dije, aquí hay algunas cosas que los hermanos han querido traer para usted. Y yo veo, y como me sentía como en los Juegos del Hambre, ¿no? ¿Quién va a ser el escogido? Y yo fui el escogido, hermana, para venir y traerle. Y le digo, no se acerque que yo vengo de afuera. Y todo eso, pero llegó esta oportunidad de darle a la hermana algo. Yo no sé, tal vez tú puedes hacerlo. Tal vez Dios te está haciendo notar eso. Tal vez hace días ya vienes pensando en algún hermano. Y sabes tú, porque entre nosotros nos conocemos y sabemos quiénes tienen menos y más recursos. Una manera de aprovechar bien el tiempo es ser compasivo. Llamar a alguien en este momento, en estos tiempos, llamarlo, dedicarme a darle unos 20 minutos para hablarle por teléfono o para escribirle. O sea, es una manera de cómo poner en práctica lo que el Señor nos pide a lo largo de todo el Nuevo Testamento sobre vida cristiana, amarle, demostrar el amor. Y tú y yo podemos hacerlo en este tiempo. Otra cosa que podemos, creo que eso está implícito, orar por nosotros, pero como les digo, orar de tal manera que la Escritura nos enseña cómo orar y orar para también lo que se necesita ahora. No necesitas tú mucho, me refiero a cosas, porque tú y yo estamos en casa, pero afuera hay gente que está batallando día a día con esta enfermedad y está en primer lugar allí. Orar por lo que ya en estos días hemos conocido, por los enfermos, porque hay gente que está allí sin Cristo, enfermos, pero sin Cristo. Tú y yo tenemos esperanza, pero hay gente que no tiene esperanza y está desesperando. Y algunos están muriendo. Orar por ellos, orar para que el Señor fortalezca a quienes están como médicos, como enfermeros, como policías, militares, orar. O sea, hay muchos motivos para orar, pero es mi deber como creyente aprovechar bien el tiempo y tomarme cada día de este tiempo en espera para orar. Haz una lista de cosas por las que puedes orar. No dejes que tu mente divague. Haz una lista y pongámonos a orar por eso. Dedicamos. No tienes que estar todo el día orando. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, pero oraba con sentido, oraba por necesidades de otros. Y también orar para que el Señor nos fortalezca a nosotros y nos guíe sabiamente. Otra cosa que creo yo, que podemos hacer para aprovechar bien el tiempo, y con esta termino, es predicar. Me gustaría que me acompañen a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Es un versículo también conocido por nosotros. Bueno, versículos, 2 de Timoteo 4, capítulo 4, del 1 al 5. Y ya con esto vamos a ir terminando. Porque me acordé del otro grupo. Ya estaba aquí, ya olvidado. Pero dice así la 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Perdón, un ratito. 4, del 1 al 5. Te encargo, dice Pablo a su discípulo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Con esto quiero terminar. El Señor nos manda que aprovechemos bien el tiempo. Y creo yo que este es un tiempo para no olvidarnos de que lo más importante que Cristo le entregó a la iglesia, más allá de los programas, más allá de las estrategias, más allá de los templos, más allá del sonido, de las luces, más allá de los montajes en escena para mimos, para shows, es predicar. Si la iglesia se ha mantenido a lo largo de los siglos es por la predicación. En el momento más oscuro de la iglesia, un hombre fue iluminado por Dios por la palabra y entendió que la fe venía por el oír la palabra y se dedicó a irse en contra de la iglesia que en ese tiempo gobernaba la religión. Y ustedes conocen quién es Martín Lutero. Pero ¿qué hizo? Solo predicar. Porque solo podemos hacer eso, queridos jóvenes. Lo demás lo hace Dios.
Y en este tiempo donde hay tanta necesidad de esperanza, donde hay tanta necesidad de salvación, donde hay tanta necesidad de consuelo, donde hay tanta necesidad de que el Señor tome los corazones de quienes estamos viviendo diferentes situaciones a lo largo de este mismo capítulo, pero en diferentes circunstancias, se necesita predicar. Una vez más, ¿cómo lo hago? Tómate tiempo para llamar a alguien y hablarle de cosas importantes. Distráelo de lo que pasa, pero no pases el tiempo tan solamente en eso, sino también hablando de las cosas importantes. El otro día hablaba con una hermana de una iglesia que suelo visitar en el ministerio en el que estoy, y ella me escribía y notaba yo que estaba como que no sabía cómo decirme, hermano, tengo miedo, y al final le hice preguntas y me dijo, sí, tengo miedo. Y fue interesante que poco a poco, entre preguntas importantes, ella me fue manifestando que al final no estaba segura de su salvación. Y eso es lo que el más temor le daba. Pude darle algunos versículos, pude escribirle y después le llamé. Y al final ella aceptó a Cristo. Dijo, nunca estuve tan segura de mi salvación como hoy a la luz de esos versículos. ¿Y qué me tomó? Solo un tiempo para hacer algo importante. Hoy más que nunca necesitamos predicar y recordar que lo que Dios le pidió a la iglesia, lo básico que le pidió a la iglesia, es que se predique su palabra y sobre ella edificar el ministerio. Tú y yo lo podemos hacer. Envía mensajes que sean mensajes que desafíen a pensar en las cosas de la eternidad. Tómate el tiempo para escribirle a las personas. Tú tienes amigos, yo tengo amigos y pronto podemos llegar a muchos más. Pero, querido joven, querida joven, este es un tiempo para que nosotros hagamos lo que nos dice la palabra. Aprender a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y ahora solamente quiero dejarte un mensaje de esperanza. El problema más grande que tú y yo tenemos, el problema más grande que tú y yo tuvimos era la condenación eterna. Y si tú y yo creímos en Cristo como el medio que dio Dios para salvarnos y estamos convencidos por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de que es así, ese es el mayor problema que se te ha resuelto a ti y a mí. Los demás vendrán, algunos verán, no sabemos cuándo pasará. Pero no hay nada, la Biblia dice que no hay nadie que nos separe del amor de Dios. La Biblia dice que Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva, para una resurrección futura, para algo que está escondido, aguardándonos a nosotros para el tiempo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y como te decía al principio, la vida es una historia donde el escritor es Dios y Él va entrelazándolos. Y en esa historia Él decidió cuando tú y yo lleguemos a esta tierra. Asimismo, Él en su soberanía, en su control absoluto, en su poderío, es el único que ha determinado cuándo tú y yo nos vayamos de esta misma tierra. Y Él sabrá cómo usará, el medio que usará, el día, el lugar. Yo estoy convencido que el Señor ha de usar esta pandemia para llevar a muchos de sus hijos a su presencia. Él es Dios. Y Él usará el medio, la carroza, pensando un poco en Enoc, que fue arrebatado, dice, como en un carro de fuego. Él usará, se me imagino yo, una carroza, y este ha de ser la carroza para la cual Dios llevará a muchos a su presencia, a muchos de sus hijos. Oremos para que estén firmes, porque tú y yo no sabemos cuántos hermanos en la fe están padeciendo ya el sufrimiento de esta pandemia en sus propias vidas, y muchos están partiendo. Así que la vida es así. El Señor sabe cuándo tú y yo estaremos en su presencia, así que no te desanimes. Tomemos la medida que nos ha pedido el gobierno, la medida que nos ha pedido la gente que conoce del tema. Hagamos todo, pero no lo hagamos con ese temor y esa ansiedad de que, porque tu vida es del Señor, tú y yo somos del Señor, y Él es el que nos ha de llamar en su momento. Así que aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo en sabiduría. Crece en la palabra, ten compasión, busca orar y no te olvides de predicar. Para mí ha sido un gran privilegio poder estar aquí. Créanme que se me hace extraño no tenerles frente
sino ver un puntito, una luz y estar como loco aquí solo. Pero todavía no me adapto a esto. Pero es bueno que el Señor nos haya dado esta tecnología. Yo ya veo que todos tenemos un look de cuarentena, ¿no? Más barbones, más pelones y todos así. Pero gracias por este tiempo. Que el Señor les siga bendiciendo. Para mí ha sido muy grato estar con ustedes. Me despido. Me voy a desconectar porque tengo que irme a otro grupo. No sin antes darle las gracias a todos ustedes y recordarles que estamos aquí para poder hacer las cosas que el Señor nos pide. Así que busquemos sinceramente que Él nos hable y que nos responda a través de su palabra. Muchas gracias, Boris. Ya, Denise. Dios te bendiga. Algún día, si el Señor lo permite, entonces les visito allá en Sauces, porque creo que después de esto, si el Señor nos da la oportunidad de seguir, debo cumplir esa promesa que te hice de que un día te visitaría y estaría ahí apoyándote. Hoy quedado de esta manera. Ya, chao. Cuídense, chicos. Dios les bendiga. Gracias, Boris. Gracias. Ya. Gracias, Boris. Ya, se fue. ¿Y Teito dónde está? Creo que fue al baño. Eleodoro. Uy, espérate. Estaba que hablaba y estaba apagado el micro.